Le decía recién en el comienzo de GPS que a partir de lo que uno escucha poniendo un micrófono y una cámara en la calle a la gente común, dice, che, el gobierno no registra el sufrimiento de la gente. Y la gente que va a volver a pagar ganancias, pese a que a lo mejor se burlaban de lo que se llamó el plan platita de Massa, cuando Massa, incluso yendo en contra de la tradición del cristinismo final, que cobraba ganancias a los trabajadores, y esto le costó muchos votos a Scioli cuando pierde la elección con Macri, porque todos prometían que iban a sacar ganancias, no lo sacaban. Bueno, cuando les empiecen a cobrar ganancias, lo van a sufrir. Pero fíjense también el doble discurso, porque por un lado el gobierno nacional está prometiendo a los gobernadores plata contra la recaudación de ganancias que va a caer sobre buena parte de los laburantes que todavía tienen laburo en blanco y ganan bien en este país. Pero por otro lado, José Luis Esper, que se ha convertido en una especie de vocero procas de Milei, y dice, no, hay que ir a la rebelión fiscal en provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Kicillof quiere aumentar la alícuota de impuestos a los terratenientes. Entonces, ¿cómo? Si los terratenientes son los que tienen que pagar impuestos, el gobierno, porque también Milei le dio un like a la publicación de Esper, tiene que ir a la rebelión fiscal. Si son los laburantes los que tienen que pagar ganancias, no, eso tienen que pagar ganancias sin chistar, porque ahí supuestamente es para el bien común, para acomodar los gastos. Son cosas que no se entienden, pero que tienen que ver con esto, con que el gobierno ve que conserva algún grado de popularidad, pese a que puede ir contra los que más sufren, puede ir y puede ignorar el sufrimiento de la gente. Fíjense lo disparatado, el retroceso en los salarios, que 2 canastas básicas, número más, número menos, van a hacer que uno empiece a pagar ganancias. Y lo bueno de tener un economista como Hernán Lexter en el equipo de GPS es que un sábado a la mañana yo le digo, che, fíjate ese número del INDEC del que dice la estadística que salió que el promedio de los salarios en blancos queda por debajo de la canasta básica total, se lo tiro por la cabeza y él me hace este gráfico. Buenas noches, señor Lexter. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolo. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Un fenómeno que te diría que desde algunos años para acá es una realidad, que vos lo mencionabas en la apertura. Habitualmente en la historia argentina, cuando un trabajador tenía trabajo registrado, era prácticamente imposible que fuera pobre. Es decir, la pobreza estaba básicamente acotada a aquel que no tenía trabajo registrado o directamente no tenía trabajo. Bueno, desde hace algunos años para acá tenemos este fenómeno que se ha venido instalando. El salario mínimo vital y móvil ya está por abajo, pero ahora el salario promedio. Sí, y Esto acá, es lo que yo no, por eso te tiré por la cabeza el dato. Dije, bueno, explícamelo. Comparamos dos cosas. La primera, canasta básica total, una cuestión técnica para que nadie del otro lado nos diga están comparando peras con manzanas. La canasta básica total que tomamos acá, que en febrero es de casi 690.000 pesos, en realidad son 2 adultos y 2 menores. Sí, sí, una familia. Claro, si en esa familia solo un miembro trabaja, es lo que vamos a ver acá. A ver, si tenés 2 pibes chicos, difícil que la mujer labure, o bueno, difícil que el hombre labure. Exacto, supongamos que uno de los 2 miembros trabaja. ¿Y con qué lo comparamos? Con la mediana de salarios. Acá hice una corrección, en lugar de tomar el promedio, tomé la mediana. ¿Qué es la mediana? La mitad de los asalariados que están por abajo del promedio, digamos, del total de los asalariados. ¿Cuánto es eso en guita? 470.000 netos. La mitad de los salarios, la mediana, 470. Exactamente, brutos son unos contra 500 de la canasta básica. Exacto, por eso, fíjate la curva. Caída. Mirá, y mirá dónde queda. Queda en el menos del 70%, es decir, no alcanza el 70% de la mediana. Y fíjate la brutal caída. Hace un par de semanas atrás vos mostrabas el gráfico del salario real. La curva no es muy distinta del RIPTE, ¿te acordás cuando había salido el RIPTE? Sí, sí. Bueno, la curva da cuenta de ese mismo proceso, pero lo cierto es que vos hoy casi que vas a tener más probabilidades de si solo en un hogar trabaja una persona, ese hogar termina siendo pobre. Claro, pero a ver, el tipo que gana dos canastas básicas totales empieza a pagar ganancias, ya es rico. Sí. Con lo cual, teníamos una compañera que decía, en la Argentina pasa esta cosa insólita, que ganás 2 canastas básicas, pagás ganancias, pero si no, casi que sos pobre. Si claro. En el medio no hay nada. Si vos sos trabajador, para esquivarle al bulto, a no ser pobre, y no pagar ganancias, prácticamente es una franja muy finita. 2 canastas básicas es empezar a agarpar ganancias. 2 canastas Esta es básicas. la propuesta del gobierno, ponerle que la ajusten un poquito hacia arriba o en las escalas. Sí, efectivamente. A ver, vas a empezar a pagar
Si vos sos soltero, desde el 1.053.000 pesos neto, con lo cual es prácticamente 2 canastas básicas, un poco menos te diría. Y en el caso de del cónyuge, digamos, de la familia que tiene 2 personas adultas y 2 menores, es 1.390.000 pesos. Básicamente 2 canastas básicas. Te decía, 690 multiplicado por 2 es 1.400.000. Acá está la evolución de esto que decía Hernán, de la mediana. ¿Sí? La mitad del salario, como cayó durante el gobierno de Macri, como se siguió cayendo durante la pandemia, se recupera un poco, baja otra vez. Esto fue en febrero de 2023, baja en el 22, vuelve a subir un poco en el 23 y acá se derrumba. Y ahí básicamente se derrumba. Acá lo que no estamos viendo, Rolo, además es, bueno, en este caso obviamente estamos hablando de aquellos que tienen menos ingresos. Pero si yo pienso en el conjunto de los trabajadores que tienen ingreso registrado, que empiecen a pagar ganancias, nosotros no lo vamos a ver en los indicadores. Esto es un problema adicional, porque el RIPTE, por ejemplo, mide el promedio del salario bruto. Claro. Con lo cual, no me dice si paga o no paga ganancias. Dicho de otro modo, la comparación de lo que yo hago hoy con el RIPTE y lo que voy a hacer dentro de unos meses, si se paga ganancias, no es equivalente. Lo que pase más adelante va a ser más grave, porque es una parte de esos trabajadores va a pagar ganancias. Está bien, pero la gente, porque la curva de caída del poder adquisitivo es similar, ganes lo que ganes. Sí. Sí. O sea, esta curva sobre una persona que estaba acá, le cayó el poder adquisitivo hasta acá. Y además tiene que pagar ganancias, o sea que le va a caer más todavía. Exactamente. Supongamos que esté más arriba, digamos, por eso, ¿no? Exactamente. Debería ser una curva un poquito más arriba, pero efectivamente va a ser eso. Es decir, de su ingreso va a tener menos ingreso aún. Si miramos la curva de caída, en solo 2 meses, porque 3 meses estamos hablando, de diciembre, enero y febrero, la caída es de 20 puntos, que es la curva que vemos ahí, aproximadamente. Ahora, pero para que el ingreso se pueda recomponer, tienen que pasar 2 cosas. O que aumenten los salarios o que bajen los precios. Y lo que se ve, no te rías. Porque menos gente pague ganancias. No te rías. No, para agregar una herramienta de lo que estamos hablando. Supongamos que eliminase absolutamente ganancia directamente. Bueno, ¿qué es lo que pasó desde la cuasi eliminación de ganancias para acá? Claro. Es decir, eso era plata contante de aumento. Era un aumento implícito si bien, pero esa gente ya no estaba pagando ganancias y ahora vuelve a pagar. Claro. O sea, se comen los aumentos y además van a cobrar menos. Sí, efectivamente es así. Con lo cual, el escenario es bastante grave. Y yo te diría que además estamos hablando de un segmento de la población que todas las decisiones que ha tomado Milei, que vos algunas las repasabas recién, diría que le dieron de lleno. Por ejemplo, el aumento de la prepaga le pega. Claro. ¿No? El aumento del combustible, si en general el trabajador registrado tal vez tiene auto, le pega. Es decir, todas las políticas que en general desregularon y que significaron incrementos sensibles de precios, le pegan sobre todo a este segmento. Y después con el anzuelo de decir, bueno, esta plata también va para las provincias, con lo cual los gobernadores por ahí hasta lo votan, porque la guita viene para ellos. Es probable que sí. Y acá, Rolo, una cosa que a mí me parece importante, que es un poco el debate hacia adelante. A ver, si nosotros vemos esta curva de caída y nos paramos ahí y decimos, uy, terrible, pero si vemos que efectivamente es una V corta así, y dentro de 2 meses volvió a foja cero, no te digo allá, te digo ahí, bueno, quizás lo discutimos. El problema es que todo indica que no va a pasar eso. Y a mí me preocupa... Porque los precios siguen subiendo y los salarios no están subiendo. Bueno, ¿qué está pasando hoy en materia de salarios? En general, los gremios que pretenden o que hacen un acuerdo con la patronal por encima de la inflación no se lo homologa el Ministerio, la Secretaría de Trabajo. Con lo cual hay un techo... Los privilegiados, los bancarios, los aceiteros, lo de siempre. Exacto, los que lograron hacer algún acuerdo con el privado de ese nivel, con lo cual se garantiza que quede planchado el salario.